Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo interdisciplinario de ICEP. En esta ocasión les voy a hablar acerca del síndrome de alienación parental. Para iniciar el tema voy a definir lo que es síndrome y alienación, ¿sí? Entonces entendemos por síndrome, de acuerdo a lo que plantea el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad. Y alienación es ese proceso mediante el cual el individuo o una colectividad transforma su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de la condición que tiene. O sea, es que es un estado mental que está caracterizado por una pérdida de sentimiento y de la propia identidad. Teniendo ya presente lo que es síndrome y lo que es alienación, vamos a hablar del síndrome de alienación parental, que es un concepto propuesto por Richard Gardner, ¿sí? Y él lo define básicamente como un trastorno que surge principalmente dentro de lo que es el contexto de las disputas por la guardia y custodia de los niños. Plantea también que la primera manifestación es una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del hijo, ¿sí? Esta campaña no tiene ninguna justificación. El fenómeno, plantea Gardner, resulta de la combinación del sistema de adoctrinamiento. Es como parecido al lavado de cerebro de uno de los padres y de la propia contribución del niño, que están dirigidas a denigrar del progenitor que es objeto de la campaña. Aquí se caracteriza por las conductas manipuladoras del progenitor, y esto va a hacer que se presente un resultado sintomatológico en el menor alienado. ¿Cuáles son los componentes que deben concurrir para que exista un síndrome de alienación parental? Bueno, como ya lo había planteado en la definición, lo primero es la campaña de difamación. Segundo, hay unas razones que son débiles, frívolas, son absurdas para mantener esta campaña de difamación. Se crea una animadversión hacia el progenitor alienado. Está el fenómeno del pensador independiente, hay apoyo al progenitor alienador, el niño va a expresar un odio sin ningún sentimiento de culpa hacia el progenitor que está siendo alienado. Hay evidencia de escenarios prestados, o sea, el niño hace parte de escenarios que no le corresponden. El odio que siente este niño, niña o adolescente va a ser traspasado a toda la familia del progenitor alienado. Hay dificultades en lo que concierne hay dificultades en ese momento en que se ejerce el derecho a la visita. Hay resistencia a que el progenitor ejerza su derecho a la visita. Y por eso estas últimas están consideradas, las primeras 8 las consideró y las propuso Gardner. Ya a través de los estudios, los autores han ido incluyendo otras variables, como son las dificultades en el momento de ejercer la visita, el uso del tiempo como estrategia de alienación. ¿A qué me refiero a esto? Básicamente que siempre ocupan al niño o niña en otras actividades. Y otra de los componentes que concurren aquí para que se presente el SAP es que se presente una inmersión judicial. El padre alienador va a estar permanentemente en tribunales buscando posibles soluciones. Tengamos en cuenta que ya definimos síndrome, entonces una de las críticas que se le hace al síndrome de alienación parental es que no es síndrome, no tiene este conjunto de características, por así decirlo. Pero fíjense que estoy presentando
unos componentes que hacen parte de la alienación parental. Estos componentes dejan por el suelo la crítica de que no es un síndrome. Otro de los componentes es que hay indicadores de inicio de manipulación y de una sugestión maliciosa en el proceso de alienación. Vuelvo y repito, hasta el numeral 8 son componentes que los propuso Gardner, sobre los cuales trabajó Gardner. Ya después, el 9, 10, 11, 12 son componentes que a través de los diferentes estudios han ido planteando otros autores. ¿Cuáles son las características de los padres y madres? Voy a hablar primero de las características de estos padres y madres alienadores y luego de los alienados. Básicamente, los alienadores presentan una incapacidad para aceptar la ruptura de pareja. Les decía que generalmente el síndrome se presenta cuando hay estos conflictos, de ahí que hay ruptura de pareja. Hay intentos de mantener la relación mediante el conflicto. Se utiliza el conflicto para manejar la relación. Hay un deseo de venganza y esto mueve muchísimo, ¿sí? Porque este deseo de venganza busca evitar el dolor en un momento dado, o sea, busca esparcir, como quien dice, el sentimiento hacia otras situaciones para evitar el dolor. Entonces se utiliza como autoprotección dentro del sentimiento de culpa. También algo característico de estos padres alienadores es el miedo a perder a los hijos o a perder ese rol parental principal. El deseo de control excesivo en términos de poder y propiedad de los hijos. O sea, es mi hijo y nadie me lo quita. Acordémonos que inicialmente eran las madres quienes tenían la custodia de los niños, por eso no se presentaba esta situación. Pero una vez que se presentan lo que son la Convención de los Derechos del Niño, que ya entonces se empieza a trabajar sobre el bien superior del niño y los padres empiezan a pedir y exigir que se les respete el derecho a tener este contacto con sus hijos. Ahora, ¿cuáles son las características de los padres alienados? En este intento, en esta situación desesperada, ellos intentan convencer a los hijos de que los argumentos que le está presentando su otro progenitor son falsos, son incorrectos, que no son verdad y quieren reemplazarlos por la verdad. Se sienten desesperados frente a esta situación, llegan en algunos momentos a situaciones de crisis depresiva. Hay una pérdida de control en todo lo que son los métodos de disciplina y las acciones para evitar las peleas, ¿sí? Y así entonces poder evitar estar distante ante su hijo. Entonces ceden ante las diferentes situaciones y todo lo que son los métodos de disciplina se van perdiendo. ¿Cuáles son las consecuencias que se presentan en el sistema familiar? Bueno, vamos a tener un niño con un autismo afectivo, niños que se aíslan. Hay dificultades en acatar las normas y respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque el niño está jugando y cada padre quiere agradarlo. Entonces aquí empiezan a romperse los límites y se empieza a no respetar la autoridad. Se presentan situaciones de violencia verbal. También hay violencia física, hay impulsividad, inadaptación social. Miren, estos son niños que dentro del colegio, en un momento dado, pues citan a los padres para decir su hijo está teniendo conductas disruptivas, conductas que tienen que ver con la expresión de toda la situación que está viviendo de dolor este niño, niña o adolescente. Hay una vida callejera y cambio de imagen, sobre todo cuando ya son adolescentes, empiezan a independizarse, por decirlo así, y a cambiar su imagen.
se nos presenta también crisis de ansiedad en estos niños, niñas, adolescentes. Por consiguiente, vamos a encontrar dificultades en el sueño, problemas con la ingesta de alimentos. Es parte de las consecuencias de un síndrome de alienación parental en este niño, niña o adolescente. También empiezan prácticas sexuales tempranas. En la búsqueda del afecto empiezan a ligarse en un momento para completar ese afecto que sienten perdido. Bueno, miremos con respecto a lo que es el síndrome de alienación parental en el CIE-11 y el DSM-5. En la actualidad, el síndrome de alienación parental no se ha logrado un acuerdo para que se acepte entre los diferentes investigadores. Tengamos en cuenta eso, pero a partir del 18 de junio del año 2018, la Organización Mundial de la Salud sí acepta lo que son las prácticas alienadoras o la alienación parental. Es por esto que en el CIE-11, que está próximo a salir, nosotros podemos encontrarlo clasificado con el QE 52.0, que indica que son problemas de la relación cuidador niño-padre, o también problemas asociados a la interacción interpersonales en la infancia. Esto está sí planteado hasta ahora, es lo que se encuentra, ¿sí? La descripción que se hace es que hay una insatisfacción sustancial y sostenida dentro de una relación cuidador-niño que está asociada con una alteración significativa en el funcionamiento. A ver, se plantea cuidador-niño, ¿por qué? Porque inicialmente el síndrome de alienación parental se dirigía exclusivamente, por así decirlo, a las madres, ¿sí? Pero hoy nos damos cuenta que la alienación parental puede ejercerse por cualquier adulto que esté rodeando al niño, niña o adolescente. Miremos ahora en el DSM-5. En el DSM-5 lo que se encuentra este concepto expresado claramente, teniéndolo como que primero ellos plantean que no hay necesidad de plantearlo porque ya desde hace mucho tiempo está en el DSM-5 y lo plantean primero como esos problemas relacionales entre padres e hijos, ¿sí? Y cuenta con una discusión en el texto, está en la página 715. ¿Por qué les planteo las páginas? Porque una de las críticas es que no está aceptada en el DSM-5. También nosotros cuando se va a utilizar, por ejemplo, tenemos esta situación, hay otra clasificación que son niños afectados por la relación parental. Entonces aquí ellos la plantean como este es un diagnóstico nuevo en el DSM-5, está en la página 716 y esta se debe utilizar cuando el objeto de atención clínica son los efectos negativos de la discordia en la relación parental. Y aquí se plantea la importancia de todo lo que son los procesos cognitivos. Otra clasificación que se establece en el DSM-5 es abuso o maltrato psicológico infantil. Este es nuevo también en el DSM-5. Entonces, partamos otra vez. Cuando se habla de síndrome de alienación parental, estamos hablando de un abuso o maltrato infantil.
quiero decirles una cosa, la había olvidado anteriormente. Cuando nosotros tenemos un caso que el niño está siendo abusado, está siendo maltratado, nosotros ahí no podemos hablar de un síndrome de alienación parental. Ojo, cuando existe maltrato no podemos hablar de alienación parental y es aquí donde se presenta mucha confusión con respecto a la aceptación del síndrome de alienación parental. Por último, también está lo que son la presentación de síntomas delirantes con un socio, con el partner de una persona con trastorno delirante. Esta es la terminología que está en el DSM-5. Tengamos en cuenta que muchas veces estos trastornos, los delirios, se van a transmitir. Y por último, está también la clasificación de los trastornos fácticos impuestos a otra, esta es otra terminología del DSM-5 para lo que es el trastorno fáctico por poderes o trastorno de mucho uso por poderes. Esto está en la página 325. Nuevamente, entonces, aquí una de las críticas que es que no está contenida la alienación parental en el DSM-5 no está como alienación, pero sí está contenida todas las conductas expuestas cuando estamos hablando de una alienación parental. Bueno, esto era lo que tenía que decirles con respecto al síndrome de alienación parental. Muchas gracias.